Hermanos, estamos contentos esta mañana. ¿Estamos contentos, hermanos? Muy bien, recuerden que estamos estudiando esta serie de A Solas con Dios, los beneficios de la oración. Cuando vamos a la palabra de Dios, hemos dicho que 1 Tesalonicenses 5:17 nos ubica enfrente de uno de los pasajes más cortos de toda la Biblia. No digo el más corto, uno de los versículos más cortos de toda la Biblia. Orad sin cesar. Pero esta mañana yo quiero llevarlos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y vean lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Cómo comienza diciendo? No, es 2 Corintios 10, 4. Segunda de Corintios, busquen 2 de Corintios 10, 4. 2 de Corintios 10, 4. Y vean lo que el apóstol Pablo nos dice esta mañana. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Muy bien, quiero que lo digan conmigo 3 veces este versículo. 2 de Corintios 10, 4. 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 veces más. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez más, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese es el punto de partida de esta mañana. Pablo dice, orad sin cesar. Y ahora en Corintios está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando pensamos, o más bien cuando yo pienso en este versículo, estoy pensando en un campo de batalla, hermanos, sin tregua. Estoy pensando en un campo de batalla en donde no hay ni siquiera momento para respirar. No hay momento para descansar, no hay momento para decir ya no quiero seguir combatiendo. La vida cristiana es un campo de batalla. Y por eso Pablo está diciendo que en este campo de batalla nuestras armas no son carnales. Las armas carnales de las que Pablo habla son, por ejemplo, la envidia, la discusión, el pleito, el estar discutiendo, las divisiones, la falta de unidad, la diferencia de punto de vista, el estar peleando entre los hermanos, armas carnales. Pero ahora Pablo está diciendo, hey, quiero que sepan, quiero que entiendan que en este campo de batalla nuestras armas no son carnales, no tiene que ver con quién puede más, quién sabe más, quién es más inteligente, quién es más preparado. Pablo está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales, y aquí está el punto, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas satánicas que habitan en nuestro ambiente y en nuestra sociedad. Fortalezas satánicas, incluso, hermanos, en nuestras propias vidas. Batallas, como dice el apóstol Pedro, aquellas cosas que batallan en contra del alma, cosas que nosotros llevamos por dentro de nuestro ser. Yo le quiero decir algo, muchos de nosotros incluso llevamos cosas en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, que solo Dios conoce. Cosas que no le podríamos decir a nadie. Cosas que incluso nos darían vergüenza de contarlas y explicarlas. Pero son cosas con las cuales batallamos todos los días. Pero aquí está la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es que las armas de mi lucha, de mi combate, de esta guerra en la que estoy metido, no tiene que ver con armas carnales y materiales, sino que dice la Biblia, sino poderosas en Dios. ¿Para qué?
para la destrucción de fortalezas, hábitos en nuestra vida, conductas en nuestra vida, malos sentimientos y malos deseos en nuestra vida. En el mundo, ¿han visto ustedes que en el mundo esto le llaman hoy la mala vibra? Y hasta le hacen así, que he visto los artistas ahí, o cuando juega México y Chile y otros países del mundo, a veces están los aficionados, ¿cómo están? Que pasando vibra. Hey, ¿qué onda? ¿Qué es esto de vibra? La Biblia nos habla de que en este mundo hay una influencia terrible de maldad. Hermano, todo lo que nosotros estamos viendo en América, en Europa, en cualquier parte del mundo, estas matanzas de gente que nació para hacer el mal, que están infectados, que están envenenados, gente que tienen resentimiento, que tienen odio, que no tienen paz en su corazón, han venido para matar y destruir como el mismo Satanás. Pero es ahí en donde Dios nos ha dejado un arma poderosa, y esa arma se llama la oración. Por eso, cuando vamos a Efesios, el apóstol Pedro también dice a los efesios que debemos de armarnos del poder de la oración. Y ustedes van a recordar, mis hermanos, que la semana pasada vimos este principio interesante. La oración nos fortalece en los momentos de prueba y debilidad. Y decíamos cómo Jesús se preparó para enfrentar la muerte y enfrentar el sacrificio que Él tenía que hacer por nosotros. Una vez, también Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo al apóstol Pedro, y lo llamó y le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y note usted la palabra que Jesús le dio al Pedro, que Jesús le dio a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que esa frase, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, es como si Jesús le estuviera diciendo: mira, Pedro, te la vas a ver así como, te la vas a ver en situaciones complicadas en tu vida, te la vas a ver en momentos difíciles, pero yo, Pedro, te doy la promesa y te digo que he rogado a mi Padre para que tu fe no te haga falta. Y yo creo que es lo que necesitamos este día. Necesitamos una palabra de Dios que nos diga que en el momento de mi prueba, que en el momento de tu circunstancia, que en el momento de tu enfermedad, que en el momento de tu situación, por difícil que sea, hay uno que se llama Jesús, que ya rogó por nosotros y nos ha dicho: he rogado, he orado al Padre para que tu fe no falte. Porque, hermanos, si nos falta la fe, nos falta todo. Si nos falta la fe, estamos indefensos. Si nos falta la fe, estamos desprotegidos. Por eso Pablo dice que debemos, en esa armadura que tenemos, debemos llevar siempre el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermano, en esos momentos de tribulación, usted lo que necesita es fe. Lo que necesita también es orar para que Dios le fortalezca en momentos de prueba y debilidad. Pero mire cuál es el segundo punto de esta mañana. El segundo punto de esta serie de predicaciones es que la oración no solamente nos fortalece en momentos de prueba y debilidad, sino que también tenemos que entender que la oración nos prepara para las grandes batallas espirituales. Y de ahí lo que dice Pablo, 2 Corintios 10:4. ¿Alguien se aprendió este versículo? Lo dijimos 3 veces en voz alta. ¿Alguien lo aprendió? Le voy a dar la introducción porque se oye como que está rezando, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por eso estamos diciendo que cuando oramos al Señor, la oración nos prepara para esas grandes batallas espirituales. Cuando voy al Antiguo Testamento, me doy cuenta que Moisés, antes de librar la batalla con Faraón, ¿qué hizo Moisés? Moisés se puso
en oración. Y Moisés platicaba con Dios y dialogaba con Dios y le decía: Dios es Dios, pero yo no sé hablar para ir a hablar ante Faraón. Pero Dios, yo no sé cómo presentarme delante del pueblo si nunca han conocido tu nombre. Y Dios le dice a Moisés: tú solamente ve y diles: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy significa: yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Tú no tienes que ir en tu nombre ni en otro nombre. Solo ve y diles: yo soy el que soy. Y platicaba Moisés con Dios y oraba Moisés a Dios antes de ganar la batalla delante de Faraón. ¿Cómo terminó toda la historia de Moisés con Faraón, hermanos? Una historia victoriosa. Cómo el Señor sacó al pueblo de Israel y lo sacó del pueblo de Egipto y lo sacó, hermanos, como por tierra seca por el Mar Rojo. Y los ejércitos de Faraón, los soldados de Faraón, los jinetes de a caballo de Faraón, ¿usted cree que están vivos ahorita? No, hermanos. Aunque no hubieran sido ahogados, no estarían vivos ahorita. Pero ellos murieron ahogados porque Moisés había orado para ganar las batallas. ¿Sabe de quién me estoy recordando? ¿Se recuerda usted del profeta Daniel? Y creo que vamos a leer un poco sobre la historia del profeta Daniel. Oh, bueno, no, hay otra historia de Moisés. Cuando vamos al libro de Éxodo, en el 17, 8 al 13, me doy cuenta cómo Moisés, a través de la oración, gana una de las batallas históricas más grandes en toda la palabra de Dios. Y mira lo que dice Éxodo, capítulo 17, 8 al 13. ¿Están conmigo? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que, y note usted esto, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y qué dice el último versículo, el 13? Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí tenemos a uno de los enemigos más feroces del pueblo de Israel, los amalecitas. Un día Dios le dice a Josué: prepara, levántate con el pueblo y nos vamos a pelear, y yo me voy en oración a la cumbre. Y estando en la cumbre, estando en la montaña, y Moisés podía ver la pelea, la batalla ahí abajo, y dice la Biblia que cuando Moisés alzaba su mano con la vara, el pueblo de Israel prevalecía y ganaba. Pero como un resultado natural del cansancio, de estar con la mano en alto, dice la Biblia que cuando se cansaba su mano, cuando Moisés la bajaba, el pueblo iba perdiendo. Pero habían dos compañeros de oración, dos hombres maravillosos. Uno se llamaba Hur y el otro se llamaba Aarón. Cuando vieron que Moisés bajaba su mano, ¿sabe qué hicieron? Pues, bueno, quizá la piedra estaba ahí. Se sentó Moisés y dice la Biblia que se puso Aarón a un lado y Hur al otro lado, y entre los dos le sostenían la mano, las manos en alto. Y cuando las manos estaban arriba, en señal de oración y clamor, el pueblo de Israel comenzaba otra vez a ganar. Y dice la Biblia que así sostuvieron sus manos, las manos de Moisés. ¿Y cuál fue el resultado? Al final dice la Biblia que Josué deshizo a filo de espada a todos los amalecitas, porque la oración nos prepara para ganar las grandes batallas en nuestra vida. No dejemos de orar, oremos al Señor. ¿Recuerda usted el caso de Daniel? El caso de Daniel es un caso muy especial en la Biblia. Daniel tuvo enemigos políticos,
religiosos. Y mira lo que dice aquí en el libro de Daniel, porque esto es muy interesante. Yo le digo, mis queridos hermanos, que para oraciones poderosas, resultados sobrenaturales. Oraciones poderosas, resultados sobrenaturales. A mí no me cabe ninguna duda que nuestro Dios nunca falla. Nunca ha fallado, nunca fallará. El Señor le dio la victoria a Moisés y se la va a dar también a Daniel. El Señor ganó la batalla ayer, la sigue ganando hoy y la seguirá ganando mañana, porque Dios es fiel en el pasado, Dios es fiel en el presente, Dios será fiel en el futuro. Ese es el Dios a quien servimos. Un Dios que a través de la oración nos prepara para ganar las grandes batallas. Ahora, mire, todavía no vaya Daniel. En el Salmo 90, no lo busque, yo se lo leo. En el Salmo 90, al final Moisés, que escribió este salmo, decía estas palabras: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Y quién contra esa verdad? Antes que formases toda la creación, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, la historia del profeta Daniel es algo que a mí me sorprende. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 6, mire lo que dice la Biblia. Cómo a Daniel sus rivales políticos le tienden una trampa por envidia. Por envidia. Hermanos, ¿ha conocido usted gente envidiosa? Gente que no te puede ver con un trajecito como el mío, porque ya están diciendo, ¿y dónde habrá comprado ese traje? ¿Y cómo le habrá hecho para comprar ese traje? Me costó $26, hermanos. Les da risa, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, no vamos a meter en eso de precios. Hay gente envidiosa, hay gente que tiene mucha envidia. Daniel tuvo gente envidiosa. Mire, me duele decirlo, me cuesta reconocerlo, pero es una gran verdad, aún en nuestras iglesias cristianas. Es triste, eso no debería de existir en nuestras iglesias. No debería de existir entre nosotros como hijos de Dios la envidia. La envidia por los dones, por los talentos, por las posiciones, por los puestos que alguien ocupa en un ministerio. Eso no debería de existir. Por el carro que alguien tiene, por la casa que alguien tiene. Hermano, mire, todo lo que tenemos aquí se va a quedar. ¿Sabe qué he aprendido yo en mis últimos años? He aprendido que todo se acaba, todo se acaba. Y uno se enferma porque se preocupa por la gente, que se preocupa. Llega un momento en donde Dios nos da tranquilidad y nos da paz y nos dice, mira, esa gente se va a ir, así como Pedro, ¿quieres irte tú también? Pues, ¿qué vas a hacer? Vete. Pero en el caso de Pedro, da la vuelta y le dice, Señor, pero Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero he aprendido con el tiempo que todo se acaba y que nosotros los seres humanos vamos y venimos. Pero Daniel tuvo gente envidiosa. Ahora, miren cómo dice aquí en el versículo 1. Pareció a Darío, 6:1, pareció a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era ¿qué? Y esa era la envidia de esta gente. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué había en él? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo ¿sobre dónde? Sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna
o falta, porque él que era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Bueno, y ahí lo pusieron en mal. Hermanos, ¿sabe cómo se llama esto? Esto se llama cohecho. Cuando tú te pones de acuerdo con alguien para hacerle daño a alguien. Cuando tú en lo secreto murmuras de alguien y te pones de acuerdo con alguien para derribar o botar a alguien. Eso se llama cohecho. Y lo que estaban haciendo los sátrapas, dijeron: bueno, no hallamos en qué, ¿de qué vamos a acusar a Daniel? Si es un hombre fiel, si es un hombre leal, ¿de qué vamos a acusarlo hoy? Se les ocurre, dicen, la única manera en que podemos hallar falta en él es que él no cumple con el decreto, que él ora a su Dios, que él es fiel a su religión y a su Dios. Entonces van donde el rey con el chisme y le dicen: mira, yo quiero que firmes un decreto, el rey sin saberlo, y quiero que firmes, así como la ley de los medos y los persas, que no se puede romper, en donde todos adoren tu estatua. ¿Y qué pasó? Daniel no adoró la estatua. ¿Y qué sucedió? Una vez encuentran a Daniel, hermanos, en su recámara, con la ventana abierta, viendo hacia el oriente, orando 3 veces al día. ¿Por qué oraba Daniel? Porque Daniel se estaba preparando para ganar las grandes batallas. Con el correr de los días, dice la historia, no tengo tiempo para leerlo, léalo usted en su casa, Daniel capítulo 6, dice la Biblia, mis queridos hermanos, que este Daniel lo agarraron orando y ahora van donde el rey le dicen: ¿sabes qué, rey? Ahí está un hombre que te está fallando, y es ese hombre de confianza. Pero mira, hermano, qué final victorioso el que tuvo Daniel. ¿A dónde echaron a Daniel, mis queridos hermanos? Lo echaron al foso de los leones. Los que conocen mi casa y han ido a mi casa, a Kirby le tienen miedo. A Kirby. Ahora imagínense a un león, hermanos. Imagínense a los leones. ¿En dónde estaba Daniel? En el foso de los leones. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, el rey se levanta muy preocupado porque amaba a Daniel. Y cuando él ve que Daniel está completamente sano. Eran como las 5 de la mañana. Y Daniel abrazado a un oso, a un león, y con el otro león de almohada. Y dicen que por la noche, él fue el que inventó esto de los aros con fuego, donde ponía el aro y los leones pasaban en él. Vemos a un Daniel victorioso, a un Daniel que se había preparado en la oración para ganar la gran batalla. Ahora, mire cómo termina la historia, solo los últimos 2 versículos, porque el tiempo, hermano, se nos va muy rápido. Pero mire qué final más maravilloso. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios. Note usted la expresión, mi Dios. Daniel tenía convicción en su Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Ahora, lo que quiero leer es los últimos versículos. Miren lo que dijo el rey, versículo 28, versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza. Miren lo que dijo el rey: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de ¿quién? Del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. En otras palabras, hermanos, el final de Daniel fue un final victorioso, y el rey reconoció que el Dios de Daniel es el Dios quien nos da las victorias. A ese Dios servimos, al Dios maravilloso, al Dios de Daniel. Y termino con esta historia. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted lo va a encontrar en el libro de Daniel. Dice la Biblia que por no adorar la estatua, ¿a dónde lo metieron? En un horno de fuego, y lo calentaron 3 veces más de lo normal. La misma historia. Al día siguiente, el rey se levanta para ver a los 3 hebreos. Y cuando el rey mira por la rendija de la ventana, mira que hay 4 varones dentro del horno. Y él pregunta y dice: ¿no fueron 3 los que fueron enviados? Sí, fueron 3, pero habían 4. ¿Quién era el cuarto varón? El cuarto varón era el Señor Jesucristo en su preexistencia. El Señor Jesucristo en una cristofanía, manifestándose en el Antiguo Testamento con estos 3 varones, librándolos del fuego. Y dice la Biblia que el rey se quedó sorprendido, porque esos 3 varones no olían ni siquiera a humo del fuego que había en el horno, porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es victorioso, Él es poderoso. Si libró a Sadrach, a Mesach y a Abednego, si libró a Daniel del pozo de los leones, yo les digo esta mañana, también puede librarnos a cada uno de nosotros. Lo que necesitamos es ir delante de Dios a través de la oración. Hermano, tenemos un Dios maravilloso, el Dios de Israel, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, el Dios de Mesach, el Dios de Abednego. Ha prometido estar con cada uno de nosotros. No importan las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es venir delante de Dios en oración. Con oración ganamos las grandes batallas espirituales de nuestra vida. Él es nuestro Dios. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. La oración, la oración, la oración. Necesitamos doblar rodillas delante de Dios. Necesitamos comunión con Dios. Mire, hay gente que se aburre y dice: eso de la semana de oración, ¿para qué ir a orar? Hermano, no se quede viendo las 3 años. Véngase a orar. Véngase a orar. Véngase a la casa de Dios. Véngase a la casa. ¿Qué hace? Perdiendo el tiempo. El que se perdió, el que resucitó. Véngase a la casa de Dios. Había un niño que no le gustaba orar, y el padre siempre oraba por el pan nuestro de cada día. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Y el niño que no le gustaba orar le dice al papá: pero papá, en lugar de estar orando cada día por el pan nuestro, ¿por qué no oras por el pan nuestro para toda la semana? Y el padre no halló que responder, le dice: hijo, no oro para toda la semana porque el pan entonces se nos pone duro. Hay gente que no le gusta orar. Hay gente que piensa que orar es perder el tiempo. Orar es platicar con Dios. Y cuando oramos, como oró Moisés, como oró Josué, como oró Daniel, como oró Sadrach, Mesach y Abednego, y como oró Jesús, y como oró el apóstol Pablo, créame, tenemos las batallas en nuestra vida ganadas por medio de Jesucristo. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Cierra sus ojos y oremos a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de entender que a través de la oración tú nos bendices. Ayúdanos, guárdanos y sosténnos. Te lo suplico todo, Padre. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos que trae tu iglesia. Y yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.